Gracias, Padre. ¿Cuántos estamos contentos el día de hoy? Amén. ¿Cuántos gozosos? Amén. Gracias, Padre, ¿verdad? Sabes, mientras poníamos el canto, quiero entrar en la parte en la que me correspondía, en los que nos quedamos la semana pasada. Pero mientras cantábamos un canto anterior, el penúltimo canto, hablábamos acerca del nombre de Yeshua. ¿Cuántos nos recordamos el canto que estábamos escuchando? Y hablaba, ¿verdad? Solamente en Él y en Él. Y la importancia, yo quiero que tú y yo nos demos cuenta de la importancia del nombre de nuestro Padre. Y aún así, mientras cantábamos, yo no sé si tal vez mirabas, ¿verdad? Miraba una parte de las escrituras, iba a otra. Pero haz de cuenta que mi mente fue bombardeada mientras escuchábamos el canto con diferentes citas. Número 1, Isaías capítulo 43. La importancia, yo quiero que tú y yo podamos entender algo, y no es parte del mensaje, pero déjame hacer un énfasis a ello. La importancia de tú y yo poder reconocer la importancia del nombre de nuestro amado Mesías, de nuestro amado Salvador, que es Yeshua. Que el simple hecho de poderlo entender en nuestras mentes y el que podamos hacerlo una realidad de nuestras vidas, yo pienso que el significado, yo creo que para muchos nuestra mentalidad ha cambiado, el de poder entender que solamente en el nombre de Él hay salvación. ¿Cuántos podemos entenderlo? Por eso aún cuando en el libro de los Evangelios, cuando Yeshua estaba con sus discípulos, Yeshua le dijo a sus discípulos, les dice, hablando en la oración del Padre, les dice: Padre, les he dado a conocer tu nombre, a los hombres que del mundo me diste, se los he dado a conocer. Dice, porque han guardado tu palabra. Dice, por eso el mundo los aborrece. Número 1, de lo que tú y yo podamos estar seguros, de la única manera que podrá haber un temor en nuestras vidas. Y cuando hablo de un genuino temor, hablo de un temor reverente hacia el amor de Yahweh, hacia el amor de nuestro Padre, hacia el amor de su palabra. Y yo lo creo con todo mi corazón, que hasta que no vengamos a entender muchas veces con tanta profundidad la revelación de su nombre, es en el momento en el que para muchos, y no estoy hablando de nosotros, estoy hablando para muchos de los que están fuera y aún de los que están dentro, a la medida que tú y yo conocemos la profundidad de su nombre, a la medida que tú y yo conocemos la profundidad de su palabra, de sus escrituras, habrá un genuino amor reverente en nuestras vidas y en nuestros corazones. Porque si tú miras la oración que Juan hizo, dice, Padre, dice, Juan lo dijo, dice, ellos han guardado tu palabra, dice, y les he dado a conocer tu nombre, por eso el mundo los aborrece. Una de las cosas que Juan dijo, dice, les he dado a conocer tu nombre. Dice, el nombre que tú me diste, dice, y lo han guardado, por eso el mundo los aborrece. ¿Por qué vino un aborrecer? Y cuando hablo de un aborrecer, hablo de, en cierta medida, de un odio o en una persecución, vamos a llamarle de esa manera. ¿Por qué el mundo los perseguía? ¿Por qué el mundo hacía tanto de ellos? Porque habían guardado primeramente, ¿qué? El nombre del Padre, ¿dónde? En sus vidas, en sus corazones. Y aún si tú y yo vemos parte de lo que es de lo que voy a continuar ahora, parte de ello es de que tú y yo tenemos, de la manera en que el mundo le va a conocer a Él, es a la medida que tú y yo aprendamos a hacer una separación entre las cosas del mundo y entre las cosas del Padre. ¿Cuántos podemos entenderlo? Hasta que no haya una genuina separación entre las cosas que son del mundo y en las cosas que son de Yahweh, no habrá un genuino resplandor en nuestras vidas para que un mundo que está allá afuera le pueda conocer. Porque si tú miras, vamos a Isaías capítulo 43 y hablando acerca de la salvación. Dice, ahora pues, así dice Yahweh tu Creador, oh Jacob, el que te formó Israel, no temas, porque yo te redimí y te llamé por tu nombre, Israel. Dice, porque mío eres tú. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, nosotros somos de Él. Nosotros somos de Yahweh. Amén. Fíjate, la gran importancia que tú y yo tenemos. No somos como todos los demás pueblos. Si hay algo por lo que tú te puedes gloriar y glorificar, dice la palabra, dice, el que se gloríese en esto, en el que me conoce. ¿En qué nos debemos de gloriar? En que le conocemos a Él. Si en algo nos vamos a gloriar y exaltar y sentirnos tan bienaventurados y tan bendecidos, es en que tú y yo
le conocemos a Él. ¿Cuántos podemos dar gracias por ello? Dice, en eso alábese, glorifíquese, dice, alábese cada uno, dice, que Él me conoce a mí. Porque no somos un pueblo, no somos uno más del montón, amado. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, tú y yo somos personas especiales delante de Yahweh. Porque somos Israel, no somos uno más de la cuenta, no somos uno más del montón, no somos uno más como todos los demás. No es que nada más existimos porque el Padre le plació que estuviéramos en este mundo nada más. Hay un propósito, y en eso que propósito que tú y yo podemos entender es de que le conocemos y somos de Él y Él es nuestro Padre. Dice la palabra, dice, ahora pues así dice tu Creador, oh Jacob, dice que te formó Israel, dice, no temas porque yo te redimí, te llamé por tu nombre Israel, porque mío eres tú. No pasas por el mar y estaré contigo, dice, si pasas por el mar yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán, y si andas por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo soy Yahweh tu Elohim, el Santo de Israel, tu Salvador. Dice, por cuanto eres grande de estima ante mis ojos, yo te he honrado y te he amado y te he dado hombres a cambio de ti, naciones por tu alma. No temas porque yo estoy contigo, desde el oriente traeré a tu descendencia y desde el occidente te reuniré. Al norte diré, entrégalos, y al sur no los retengas. Trae a mis hijos desde lejos y a mis hijas desde los confines de la tierra. A cualquiera que me invoque, dice, a cualquiera que invoque mi nombre para mi gloria. Dice, fíjate lo que dice el versículo 7, dice, a cualquiera que invoque mi nombre, para mi gloria lo he creado y lo formé, ciertamente yo lo hice. Saquen al pueblo que es ciego, aunque tienen ojos, que es sordo y aunque no tienen oídos. Dice, todas las naciones serán reunidas simultáneamente y serán reunidos los pueblos. Dice, versículo 10, dice, en verdad ustedes son mis testigos, declara Yahweh, mis siervos que yo he elegido. Dice, para que entiendan y crean en mí y sepan que yo soy. Antes de mí no fue creado Dios alguno, ni lo será después de mí. Voltea, di conmigo, fuera de Él no hay nadie más. No hay ni un Dios Buda, ni hay una imagen, ni hay un santo, ni hay una santa, ni hay fulano de tal, ni imagen alguna, ni hecha, ni creación alguna formada por el hombre. La palabra de Yahweh dice, porque ciertamente, dice, tienen ídolos, dice, ojos y manos, dice, pero así como tienen manos y oído y cuerpo y todo, dice, ven y no oyen, son sordos. Él es el único. Fuera de Él no hay nadie más. ¿Sabes que en la India o en muchos lugares por allá hay más de 3,000 dioses? Si nos sorprendíamos de haber como 50 o 10, no hay más de 3,000, y nada más en aquel lugar. Tienen Dios para todo, Dios para la lluvia, Dios para la tierra, Dios para esto, Dios para la fertilización, Dios para tantas cosas. ¿Cuán importante es la importancia de tú y yo conocer a nuestro Elohim, al Todopoderoso, y saber que fuera de Él no hay nadie más? Que si yo necesito de provisión para el día de mañana, yo puedo levantar y clamar mi voz delante de Él y sé que vendrá la provisión el día de mañana. Que si necesito de alimento, que si necesito de algo, no necesito clamar a ningún Dios del alimento, únicamente alce con que levante mi rostro a Él y le clame a Él para que Él envíe alimento sobre nuestras alacenas. Él es, fuera de Él no hay nadie. Y en eso tú y yo debemos de entenderlo. Mira lo que dice. Dice, en verdad son mis testigos. Dice, yo soy. Dice, antes de mí no fue creado Dios alguno, ni lo será después de mí. Yo soy Yahweh y no hay más fuera de mí. Yo declaré y salvé, yo anuncié y no hay entre ustedes Dios extraño. Por tanto, ustedes son mis testigos, declara Yahweh. Y desde el primer día yo soy, y no hay quien pueda librar de mi mano. Lo que yo hago, dice, ¿quién lo podrá revocar? Así dice Yahweh. Dice su Redentor, el Santo de Israel, dice, por su causa envía a ustedes a Babilonia. Y puedes seguir leyendo una cita muy hermosa, Isaías capítulo 43. Pero si tú miras, dice Yahweh, dice, fuera de mí no hay quien. No hay Dios, no hay quien salve, no hay nada. Vamos a Hebreos. Hechos capítulo 12. Hechos 4, perdón. ¿Qué les dije? Hechos 12, ¿verdad? No, es Hechos 4, versículo 12. Hechos 4, Hechos capítulo 4, versículo 12.
¿Estamos ahí? Vamos a leer el versículo 11. Dice, de este Yeshua, dice este Yeshua, o este Jesús, como dicen las escrituras, dice, es la piedra desechada por vosotros, los constructores, pero que ha venido, dice, a ser la piedra angular. Fíjate, ¿quién es la piedra angular? Dice, para muchos fue la piedra desechada por los constructores, por muchos. Y si lo poner en un plano muy simple, ¿verdad? Muchos lo han rechazado y muchos le han hecho a un lado. Pero dice la palabra, y ha venido a ser la piedra, dice, angular de todo. ¿Qué significa la piedra angular? En los tiempos antiguos había algo que era llamado la piedra angular, y esa piedra angular no era una piedra común, no era una piedra insignificante, no era una piedra como las demás, sino que la piedra angular era el pilar, si tú le quieres llamar, la que sostenía todo el edificio. Si esa piedra angular era quitada, todo el edificio colapsaba, o toda estructura. Cuando la palabra habla, dice que Él es la piedra angular, Él es la piedra del edificio. Di conmigo, sin Él no somos nada. Si Él es quitado del medio de nosotros, todo se derrumba, todo se cae. Y vamos a seguir leyendo, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre. Fíjate, dice, en ningún otro hay salvación. ¿Dónde dice eso? ¿Cuántos leíamos Isaías capítulo 43? Dice, en ningún otro hay salvación y fuera de mí no hay quien salve. Dice, y lo que yo digo, ¿quién lo podrá revocar? ¿No lo leíamos? En Isaías capítulo 43. Y no dice acerca de Yeshua, dice, y en ningún otro hay salvación. Dice, y vamos a continuar, dice, en ningún otro hay salvación, dice, porque porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual el hombre o los hombres puedan ser salvos. ¿En cuál es ese nombre? En Yeshua. Si tú recuerdas, el nombre de Yeshua tiene y carga en sí mismo el nombre corto de nuestro Padre Yahweh. Que es el nombre corto de nuestro Creador, que es el nombre corto de nuestro Padre Yahweh. Y Shua, que significa salvación. Que si tú y yo juntásemos esas dos palabras, significa la salvación de Yahweh. ¿Sobre quién? Sobre nosotros. Por eso Yeshua está diciendo, dice, y fuera de mí, que dice la palabra, no hay quien salve. ¿Cuál es un nombre? Yeshua. Y la importancia de tú y yo proclamarlo y decirlo con nuestros labios y declararlo a toda voz. ¿Cuántos estamos conscientes de ello? De saber que en su nombre hay salvación. Yo quiero que tú y yo entendamos algo. La importancia, si hay algo que será restaurado, ¿quién me puede decir las cosas que serán restauradas? ¿Quién puede decir la primera? Sus nombres, sus fiestas. Gracias, Padre, vamos bien. Tercero, el Shabbat. ¿Cuál otra cosa? Digo conmigo, y estoy hablando de algo que se perdió mucho tiempo atrás y que está en Daniel capítulo 7. Son cosas que tendrán que cerrar. Todo lo que me dijeron está bien. Sus nombres. ¿Cuál otro fue? Sus fiestas. Alguien me dijo también el Shabbat, ¿verdad? ¿Es correcto? Y otra cosa, falta una. Exactamente. 4 cosas que serán restauradas. Sus nombres, sus fiestas, el día de Shabbat y sus mandamientos. Son cosas que tendrán que ser restauradas. Y dices, pastor, créelo, sí, en verdad. Si tú vas y indagas hace 6 años, no había la información que hay el día de hoy. Y si tú vas con cualquier ministro, con cualquier pastor, muchos de ellos te sabrán decir acerca o respecto a estas verdades. Que se prediquen o no se prediquen es otra cosa. Pero de que se saben y las conocen es una realidad. La misma palabra dice que sus pastores, hablando en el Antiguo Testamento, dice, mis pastores, dice, o mis ministros han hecho que mi pueblo se olvide de mí porque han enseñado otra cosa. Y lo que no han enseñado, que son sus mandamientos. Y eso es algo que será restaurado tarde o temprano en los tiempos del fin. Eso es algo que tendrá que ser restaurado. Si tú miras hoy en día, hay muchos que utilizan el nombre de Yeshua HaMashiach,
que aunque tienen Dios, tienen Señor, tienen todo lo que tú quieras, pero lo utilizan el nombre de Yeshua HaMashiach cuando antes no se escuchaba. Por lo que tú quieras, por una modalidad, por una novedad, por algo nuevo, por lo que tú seas, pero es algo que están haciendo. Y te estoy hablando en cualquier iglesia ahorita evangélica, que antes de escuchar el nombre de Yeshua era algo muy extraño, era simplemente dice, ¿para qué pronuncias ese nombre cuando su nombre es Jesús? Sus fiestas, hay un gran despertar, un gran interés por muchos acerca de las fiestas de Yahweh. Muchos que nos visitan cuando tú y yo tenemos las fiestas, y tú los podrás conocer personas, o muchos que nos han visitado y que han estado que por uno u otro motivo no se han quedado, pero muchos de ellos asisten en cada tiempo de fiesta porque para ellos es una gran novedad o hay un gran interés respecto a lo que son ¿qué? Las fiestas de Yahweh. Número 2 o número 3, el Shabbat. Hay un gran interés también respecto, aún en muchas partes, tú puedes mirar que se habla más, con más libertad acerca de este tema del día de reposo, del día de Shabbat, o a veces hay un gran interés dentro del pueblo evangélico por indagar, por buscar, por investigar acerca de esta fiesta que es el día de Shabbat. Otro de ellos son sus mandamientos. Son cosas que tienen que ser restauradas. ¿Cuántos podemos entenderlo? Y significa, si son restauradas, significa que también en nosotros debe de haber un proceso, di conmigo, de restauración. Para muchos cuando empezamos, a veces la transición que hubo de primero es el tener que dejar el nombre de Dios e empezar a proclamar el nombre de Yahweh. Para muchos empezó el trato ya no decir más tanto Señor, o dejar Señor a un lado y decir Adonai. Adón, la palabra Adón significa Señor. De no dejar muchos por uno u otro lado, pero en cierta medida de empezar a ser restaurado ¿qué? Nuestro lenguaje. La palabra en el libro de Sofonías dice que en aquel día dice Él restauraría la lengua hebrea, dice algunas traducciones literalmente, así lo puedes encontrar. Dice, Él restaurará, la lengua hebrea o el lenguaje hebreo. ¿Sobre quién? Sobre nosotros. Porque el hebreo trae una gran amplitud y una gran explicación acerca de muchas cosas que tú y yo hemos mirado, o que podemos mirar y que a simple vista no podemos darnos cuenta de ello, pero cuando vamos un poco más a indagar en lo hebreo o en las escrituras hebreas, a veces nuestro entendimiento a veces es un poco más iluminado. Nos damos cuenta de grandes verdades que están ahí en las escrituras, que si tal vez muchas veces no se predican o no son habladas, para el lector y para aquel que las escudriña y para aquel que les lee, su entendimiento, su intelecto, su vida personal, si tú quieres, es enriquecida a base de ¿qué? De ello. ¿Cuántos decimos amén por eso? Eso es una realidad. Porque va en un nivel más de mayor profundidad y todo lo que tú quieras. Trae mucha revelación. Si tú miras el libro de Oseas habla respecto a ello. Muchos de nosotros, yo te digo, mi mentalidad cambió. Yo era una de las personas que decía mucho Señor. Y te lo estoy hablando, yo no estoy juzgando a alguien que diga Señor y que todavía utilice el vocablo. Entonces estoy hablando por mi vida personal. Cuando yo vine a entender que la palabra Señor era parte de algo que tenía que ser quitado sobre mi vida, mi manera a veces de expresarme a Él cambia. Aún si tú miras, cuando yo miro la palabra Señor, trato de decir Adón. Porque es una de las cosas que tendrá que ser restaurado en el tiempo en el cuando el Mesías venga y retorne sobre su pueblo. ¿Cuántos podemos entenderlo? Y si hay algo, si va a haber una restauración, yo quiero que también esa restauración empiece ¿por dónde? Por mí, por mi propia vida. Porque la palabra Señor, si tú traduces la palabra Señor, viene a ser una traducción de la palabra Señor
es una traducción de la palabra Baal. ¿Qué significa la palabra Baal? Señor. ¿Y quién era Baal? Baal era un dios, ¿qué cosa? Griego, o era un dios, vamos a llamarle, de las alturas de las antiguas culturas paganas. Ese era Baal. Era Señor. ¿Alguien si puede traerme un poquito de agua? Por favor, si me puede hacer el favor de traer un poco de agua. Entonces vemos que la palabra Señor viene a ser la traducción de un dios pagano que era, que su nombre era ¿quién? Vale, vamos a Oseas capítulo 2. Lo que dice la versión de la Biblia de las Américas, Oseas capítulo 2, dice, ¿estamos ahí en Oseas capítulo 2? Dice, decid vosotros a vuestros hermanos a mí y a vuestras hermanas lo Ruhamá, contender con vuestra madre, contended. Porque ella no es mi mujer, ni vosotros, dice, ni yo soy su marido. Dice que quité pues de su rostro, dice, sus prostituciones, sus adulterios entre sus pechos. Dice, no sea que la desnudes. La palabra lo Ruhamá y la palabra lo a mí son palabras hebreas. Lo Ruhamá significa no pueblo y lo a mí significa no misericordia. Esas palabras, digo conmigo, no pueblo y no misericordia. Esto era algo profético. Si tú miras, esto era algo profético de lo que Yahweh había mandado al profeta Osías, de lo que haría con la infiel Israel. ¿Quién era la infiel Israel? La casa de Israel, que se había perdido entre las naciones, que le abandonó los pactos y los mandamientos de Yahweh, que fue cautiverio por el pueblo asirio hasta el día de hoy, sigue en un exilio, no regresó, no retornó. Y esto era algo que le sucedería a la casa de Israel. Y eso era algo que Yahweh haría con la casa de Israel. Y lo que Yahweh permitió al profeta Osías que hiciera, que se casara con una mujer de esta manera, era lo que era un marco profético de lo que Yahweh estaría haciendo con su pueblo. Si tú miras Jeremías capítulo 3, Jeremías capítulo 2, habla acerca de divorcio, acá la carta de repudio que le dio al infiel Israel, donde Yahweh se separó de ella. Y vemos todo esto en su contexto, viene a traer un entendimiento para nosotros, cómo Yahweh desea restaurar y siendo nosotros la casa de Israel, y cuál es el marco profético de lo que Yahweh desea hacer con su pueblo. Miren lo que dice. Dice, decir a vuestros hermanos, a mí, a vuestras hermanas, lo Ruhamá, no misericordia. Dice que tendrán contra vuestra madre. Dice, porque ella no es mi mujer, ni yo soy su marido. Que quité pues de su rostro sus iniquidades y sus adulterios entre sus pechos. No sea que, dice, no sea que yo la desnude completamente y la deje como el día en el que nació. Y la ponga como el desierto y la reduzca a tierra seca, dice, y la mate de sed. Dice, no tendrá compasión de sus hijos, porque son hijos de prostitución. Dice, pues su madre se prostituyó. Eso es lo que hizo la fiel Israel. Dice, y no tendría compasión ni misericordia de quién, de sus hijos. ¿Quiénes son sus hijos? Todos nosotros. Todo lo que era Israel profético, que se separó, que se alejó de entre los caminos de los mandamientos de Yahweh, que perdió su identidad. En otras palabras, fue un pueblo que se paganizó. Aunque era pueblo de Yahweh, que era el pueblo de Yahweh, que eran sus hijos, una vez que ese pueblo se separó, ¿qué hizo? Se paganizó. Ahora mi pregunta es, todo el que ha venido a conocerle y que se aleja del pacto y de los propósitos de Yahweh, y uno dice, bueno, es que él es salvo porque le aceptó en su vida y en su corazón, y él recibió esa grandiosa salvación. Sí, pero también sucedió que el pueblo de Israel era pueblo de él y se separó, y en este momento dejó de ser pueblo para ser un pueblo pagano junto con las demás naciones. Por lo tanto, si uno se aparta de los caminos de Yahweh y se aleja de sus pactos, de sus mandamientos, viene a ser uno más, ya no es hijo, viene a ser uno más entre todos los demás. Amén. Es que le aceptó. Yo no sé, yo no estoy juzgando si es salvo o no. Yo estoy diciendo lo que la Biblia dice únicamente. Pierde su salvación. No quiero entrar en dilemas, ¿verdad? Borra de tu mente ese, no estoy juzgando, no estoy diciendo si es salvo o no. Solamente Yahweh sabe, antes de que vayan más allá nuestras mentes. No lo estoy diciendo. A quien le corresponde juzgar es a Yahweh, no a mí. Únicamente estoy diciendo lo que las escrituras dicen, que es pagano. O se paganizó junto con la demás, con la casa de Israel. Porque eso es lo que sucedió. Dice, dile entre todos los caminos de la demás nación, dice, que no tendrá misericordia. Dice, ustedes no son mis hijos.
Dice, ni yo soy vuestro padre, porque son producto de una relación donde su madre se prostituyó entre todas las demás naciones. Por tanto, dice, ustedes no son mi pueblo. ¿Vamos bien hasta ahí? Vamos a seguir. Dice, la que concibió y deshonró, dice, porque dijo, iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua y mi lana y mi lino y mi aceite y mi bebida. Dice, por tanto, he aquí, dice, cercaré su camino, dice, con espinos, y levantaré un muro contra ella, dice, para que no encuentren sus senderos. Eso habla de un camino difícil. ¿Qué es lo que sucede cuando una persona se aparta del camino de Yahweh? Se acaba toda bendición. Haz de cuenta que el maná César, la bendición de la que se gozaba, ya no hay. La bendición, la paz, el shalom, la armonía, la paz y el regocijo en nuestras casas ya no se encuentra. Se secó. Dice, por tanto, aquí dice, cercaré sus caminos con espinos. Dice, y levantaré un muro contra ella, dice, para que no encuentre sus senderos. Y seguirá a sus amantes, pero no los alcanzará. Los buscará, pero no los hallará. Entonces dirá, iré y volveré a mi primer, ¿qué? Marido. ¿Quién era su primer marido? Yahweh. Dice, porque mejor me iba entonces que ahora. Gracias, Padre. ¿Quién puede entender eso? ¿Qué necesidad hay? Hay dos opciones. Y una vez yo me comenté, yo escuchaba, no sé si lo escuché de alguien de ustedes o lo escuché en otra parte. Y qué hermoso es decir, te lo voy a decir tal y como lo escuché o de alguien de ustedes que me lo platicaba. No sé, pero si no, ya sabrán si fue alguno de ustedes. Qué hermoso, y yo opino lo mismo, qué hermoso es saber y poder reconocer que Yahweh tiene cuidado de mí. Pero qué hermoso sería jamás alejarnos de Él para no poderlo entender. No sé si me lo entendiste. Es bueno reconocer que Yahweh está ahí, pero eso ya lo sé. ¿Qué necesidad tengo de comprobarlo? El tenerme que salir y apartar de sus caminos para darme cuenta que me iba mejor estando con Yahweh que sin Él. Te lo voy a poner de esta manera. ¿Qué necesidad tendría yo de salirme de las cosas y del plan de Yahweh y irme a las cosas que están allá afuera, a las cosas del mundo donde la palabra de Yahweh dice que las cosas que hicimos en este mundo fue suficiente para haber hecho lo que le place a los hombres? O sea, el tiempo que vivimos tú y yo, haya sido 1 año, 2 años, 3, 4, 5 años que vivimos en el mundo, ese tiempo fue suficiente para haber experimentado y haber hecho todo lo que nuestras carnes y nuestros deseos y nuestras pasiones deseaban. ¿Me están entendiendo? ¿Cuántos años estuvimos en el mundo? Yo estuve alrededor de 18 años, lo vine a conocer a los 20. Tal vez tú estuviste 20, 30 años. No importa, hayan sido 2, 3, 4, 20, 30 años. El tiempo que estuviste afuera, dice el escritor, dice, fue suficiente para haber hecho lo que le place a los hombres. O sea, ya, hasta ahí llegó nuestra peregrinación en el mundo. Amén. Ya no hay para qué regresar atrás. Ya no hay para decir, es que me faltó vivir vida. No, ya no te faltó vivir vida. La vida la tienes por delante y no para atrás. Porque para eso Yahweh te trasladó de un reino de tinieblas al reino de su luz admirable. Para que ahora viviéramos una vida nueva y una vida en abundancia en las cosas de Yahweh, no en las cosas de este mundo. Y te estoy hablando todo directamente como el Padre me lo está mostrando ahorita. Mis apuntes ahí los tengo a un lado. ¿Qué significa entonces? Lo que es y lo que estaba, eso es algo profético de lo que Yahweh haría con su pueblo. Y está ahí. Y sigue leyendo, vamos a continuar en Oseas. Dice, concibió, dice, porque dan mi pan y mi agua, por tanto les cercaré sus caminos con espinos, le levantaré un muro, dice, contra ella, dice, y no encuentran más en sus senderos. Dice, y si seguirá a sus amantes, no los alcanzará, los buscará, pero no los hallará, no los encontrará. Entonces dirá, cuando entonces recapacite, dice, iré y volveré a mi primer marido. ¿Qué hizo el hijo pródigo? La parábola del hijo pródigo, ¿no crees que es nada más una enseñanza basada en las escrituras o algo que vino de la mente de los ¿cómo se llama? De las personas que lo introdujeron en los libros de los evangelios, de los discípulos? No, ni es por medio de Yeshua, sino que tiene su propósito.
la parábola número 1, esto nos habla algo parecido a la parábola que está escrito en el libro de los Evangelios. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Llegó un momento en el que dijo, entonces iré y regresaré ¿a quién? A la casa de mi padre, porque mejor me iba en la casa de mi padre, porque allá comía de lo mejor que había en la casa de mi padre, y he venido a buscar las cosas del mundo, gasté toda mi herencia, todo lo que me pertenecía, dice, y aquí como solamente las algarrobas de los puercos. Y déjame decirte, los puercos eran lo más detestable para el pueblo hebreo, para el pueblo judío. O sea, comían de lo más detestable de lo que había. Dice, iré y regresaré a mi primer marido, porque entonces me iba mejor con él. Dice, pues allá, dice, ella no sabía que era yo que le daba el trigo, el mosto, el aceite, dice, le prodigaba, dice, la plata, el oro, dice, y ellos lo usaban para Baal. Por tanto, volveré a tomar mi trigo a su tiempo, dice, y mi mosto a su sazón, dice, también me llevaré mi lana, dice, mi lino, y le diré, dice, ¿qué le diré para que se cubriera, dice, su desnudez? Y ahora descubriré su vergüenza, dice, ante los ojos de los amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar también todo su regocijo. ¿Qué dice que haría cesar? Todo su regocijo. ¿Qué más? Sus fiestas, sus festividades, sus lunas nuevas y sus días de reposo. Déjame marcar un paréntesis. El día de hoy, ¿qué es lo que viene a traer la alegría, el regocijo y el shalom a nuestras vidas? ¿Para cuántos de nosotros el venir y conocer esta gran verdad? Y te estoy hablando de lo que era proféticamente con la fiel Israel, la que se alejó y abandonó su pacto, sus mandamientos, todo. Para muchos de nosotros, la misma palabra en Isaías capítulo 66 lo declara de esta manera. Dice que sus días de reposo, y llamarás delicia a mi día de reposo. Y te haré cabalgar sobre las bendiciones de Jacob. Dice, te bendeciré, te prosperaré y haré todo contigo. ¿Qué viene a ser una delicia para nosotros? El día de reposo. Las fiestas, cuánto nos alegramos. Yo te puedo hablar de mi propio corazón. Dentro del pueblo evangélico no había una fiesta, aún por ser parte del pueblo evangélico, no había una fiesta que me llenara como me llenan las fiestas de Yahweh, en todas. Y te lo estoy hablando sinceramente de todo mi corazón. Sí era bueno el convivio, la alegría, el regocijo, la celebración, el convivir los unos con los otros, convivir el pan, el estar con las casas, todo lo que implica todo ello. Pero como viene a ser algo de sus fiestas que nos marca y nos pone en un plan profético y que nos enseña la grandeza y que cada una de esas fiestas nos apuntan directamente hacia la venida del Mesías y que traen la alegría y el gozo a nuestras vidas y a nuestros corazones, que podemos estar aquí tal vez por 1 hora, 2 horas y salir el día de mañana y poder hacer nuestras labores y poder desempeñar. Pero hay una gran alegría y poder ser un gran regocijo en que en nuestras vidas. Tanto que para muchos han venido a ser, se me hicieron las fiestas de primero cuando veníamos a entenderlas. Yo te puedo decir, la fiesta de Pesach se me hacía muy larga. No quiero pecar de santo. Se me hacía larga. Algo otros de los cederes establecidos en las fiestas se me hacían también larga. Porque era tratar de entenderlas, era el tratar de entender el significado. Pero ahora que las he entendido y que han venido a ser una alegría y un regocijo, a veces digo, ¿ya se acabó? ¿Ya se terminó? ¿Ya acabamos y ya nos fuimos y ya? ¿Por qué? Porque vienen de ser de alegría. Sus lunas nuevas, sus días de reposo, todo ello, que algo que no hemos hecho y tal vez no nos hemos echado el clavado en ello, pero no hay mucho tampoco en ello. El día de las lunas nuevas era un día de regocijo, era un día de celebración, porque era el tocar el shofar. Cada vez cuando salía la luna nueva, era el dar el sonido del shofar para proclamar la venida de un mes nuevo, vamos a llamarla de esa manera. Era un gozo, era una alegría. Y eso es lo que el pueblo hacía, dice, por tanto, ¿qué es lo que el pueblo evangélico no tiene el día de hoy? Y que es algo que tiene que ser restaurado. Y que buscamos a veces abrazar esa alegría y ese regocijo tratando de abrazar otras cosas. No tiene los días de fiestas. No tiene los días de reposo.
no tiene sus mandamientos y no tiene sus nombres. Y eso es algo que tendrá que ser restaurado. Y proféticamente, y lo puedes buscar en las Escrituras y lo vas a encontrar y lo vas a ver. Pero hace falta que busquemos y escudriñemos en ella. Y dice, les haré cesar, dice, por tanto, dice, les haré cesar también todo su regocijo. ¿Cuál es ese regocijo? Las fiestas. Por eso, cada fiesta es una alegría. Dice, y les haré cesar todas estas cosas. Dice, y todas sus solemnidades. ¿Cuáles son las solemnidades? ¿Qué dice Levítico? Dice, y las fiestas solemnes que proclamarán en sus tiempos serán tal, y empieza a dar todas las 7 fiestas de Yahweh. Esos son días solemnes. Las fiestas señaladas por Yahweh como santas convocaciones de año en año. Dice, y todo esto haré cesar. Dice, devastaré sus vides, sus higueras, dice, de la ciudad. Dice, de las cuales decía ella, son la paga. Dice, de mis amantes que me han dado. Dice, las convertiré en matorral. Dice, y las devorarán las bestias del campo. Y las castigaré de sus días. Dice, y castigaré por los días de los Baales, cuando ella les ofrecía sacrificios. Dice, se adornaba con sus arcillos y joyas, dice, iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, declara Yahweh. Dice, por tanto, he aquí que seduciré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón y les daré sus viñas. Subraya esta parte. Mi mensaje ya cambió el día de hoy. Subraya esta parte. Dice, por tanto, he aquí que la seduciré, la llevaré al desierto. Dice, y hablaré al corazón, le daré sus viñas desde ahí y al valle de Acor por puerta de esperanza, y ahí cantará como en los días de su juventud. Dice, como el día, dice, en el que subió a la tierra de Egipto. Sucederá que en aquel día, declara Yahweh, ya no me llamarás Ishi. Dice, ya no me llamarás más Señor. Hago otras traducciones. ¿Quién tiene esa traducción ahí? Que dice, ya no me llamarás más Señor. Si la puedes dar, Jorge, puedes cuidar las hojas, por favor. Ya no me llamarás. Es juntamente con esas que están ahí. Gracias. Ya de paso, ¿verdad? Con las otras. 20. Yo creo que van a faltar, ¿verdad? Bueno, dice, ya no me llamarás, dice, ya no me llamarás Ishi, ya no me llamarás Señor, dice, ya no me llamarás más Señor, dice, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más serán mencionados por sus nombres. He aquí que el día también haré un pacto con ellos, con las bestias del campo, dice, y contra los reptiles de la tierra, y quitaré de la tierra el arco, dice, la espada y la guerra, dice, y haré a ellos que duerman seguros. Te desposaré conmigo, y esta es una promesa para Israel. Te desposaré conmigo para siempre, dice, sí, te desposaré conmigo en justicia, en derecho, en verdad, en misericordia, en compasión y en justicia. Dice, te desposaré conmigo, dice, en fidelidad, y tú conocerás, dice Señor, pero es al Adón. Y sucederá que en aquel día ya no me responderé, dice, y sucederá que en aquel día yo responderé, declara Yahweh, dice, responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra, y la tierra responderá al trigo, al mosto, al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Subraya la palabra Jezreel. La palabra Jezreel, y ponle una marquita ahí a los que les gustan subrayar la Biblia, la palabra Jezreel significa esparcir o sembrar. En otras palabras, el Elohim que los esparció entre los confines de la tierra es el mismo Elohim que los sembrará nuevamente en su propia tierra. Subraya, si ves un poco más allá, ¿verdad? No crees lo que te digo. Busca, indaga lo que significa Jezreel. Dice, y ellos responderán a Jezreel, dice, la sembraré para mí en la tierra, dice, y tendré compasión de la que no recibió compasión, y dice, y de la que no era pueblo, será mi pueblo, dice, y dirá, tú eres, ¿qué dice la palabra? Mi Elohim. Pero número 1 dice, habla algo muy importante. Dice, arrancaré de sus bocas el nombre de los Baales, y nunca más me llamarás ¿qué? Señor, sino que ahora me llamarás Ishi, marido mío, esposo mío. ¿Qué es lo que en los tiempos de restauración y conforme más se vayan acercando las cosas, qué es lo que Él tendrá que hacer con nosotros? Y no estoy diciendo con nosotros, con todo su pueblo, arrancar de nuestros labios, vamos a llamarle de una manera muy sencilla, los nombres griegos. No Señor,
Dios, Jehová, muchas cosas, porque es parte de una restauración donde en nuestros labios, donde Él quitaría esos nombres sobre nuestras bocas, para que ahora tú ya le llamemos mi Adón, mi marido, Ishi, esposo mío, si tú quieres, la mujer, Adón mío. Para que de nuestro nombre ya no salga más Señor, sino que ahora Yahweh, nuestro Padre. Yo no sé cuál sea nuestra oración, de muchas maneras, pero eso es algo que Él quitará y arrancará ¿de dónde? De nuestros labios. ¿Cuántos decimos amén por ello? Lo hermoso del Padre sobre nuestras vidas, deseándonos restaurar de una manera completa en todas nuestras vidas, donde sus días de fiesta, sus días de solemnidades sean restaurados, y gracias al Padre que todas esas cosas han sido restauradas, que tal vez tiene que tratar en algo otras cosas y que tiene que restaurar. Bendito Padre, qué bueno, pero ¿quién es el que lo hace? Él. No por algo, y déjame decirlo, no es por una novedad que decimos Yahweh. Y tal vez puedes, y esto puedes compartirlo con alguien más y decir, es que el nombre de Yahweh. No es por una novedad que lo hacemos. Es porque es algo que Él hará en nuestras vidas y en nuestros corazones, y algo que tendrá que ser restaurado, porque el Mesías no vendrá hasta que no restaure todas las cosas. Hechos lo dice, lo declara de esta manera, dice, el Mesías no vendrá, dice, y el cual es necesario que los cielos lo retengan hasta la restauración de todas las cosas. Y si tú miras, ¿cuántos sabemos que los días de su retorno están más cercas que hace 10 años, 5 años? ¿Cuántos podemos decir amén por ello? Déjame decirte, hace 5 años, hace 10 años, ¿las fiestas y los nombres de Yahweh estaban siendo restaurados? Muy poco. De 10 años a 5 años para acá, hay más gente que lo ha investigado y que ha cambiado, y muchas congregaciones se han parado y han hablado, y te lo estoy diciendo literalmente, que se han parado enfrente del púlpito y dicho, amado, les he hablado puras mentiras, esto no es así. Ahora vamos a hacer así porque el Padre me ha hablado, y te lo estoy diciendo, congregaciones lo han hecho, que literalmente se han parado, así como tuvimos que hacerlo nosotros, y empezamos a implementar y dijimos, hermanos, vamos a hacer, y esto va a ser de esta manera, y que éramos un grupo más extenso, y uno a uno se empezaron a ir, no importa, pero ¿qué es? Eso es lo que Yahweh está haciendo, restaurando poco a poco lo que está aquí escrito en su palabra. Y lo que tú y yo vemos ahora, y te voy a decir, y más conforme avanzan los años, más y más vas a ver viendo que se va siendo restaurado, y tal vez vas a decir, ¿cuánta razón tenían los de aquel lugar? Y no estoy diciendo para vanagloria ni para nada de eso, estoy hablando de que tenemos una gran responsabilidad delante de Yahweh por conocer estas cosas. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, tenemos una gran responsabilidad delante de Yahweh y delante de todo lo que nos ven. Porque a la medida y a la profundidad que tú y yo conozcamos esta palabra, es a la medida y a la profundidad que será nuestra relación, y es a la misma medida que dejaremos brillar nuestra luz delante de todo el mundo. Porque es una realidad. Porque Yahweh nunca se ha olvidado de su pueblo. Si tú miras, dice, y tendré compasión de la que no tuvo compasión, y tendré misericordia de la que no tenía compasión, dice, y las entregaré a sus Baales, dice, y las entregaré a ellos, dice, entonces dirá, mejor me iba, dice, estaban alejados. ¿Qué dice Efesios capítulo 2? Efesios dice completamente, dice, porque antes estábamos alejados de la ciudadanía, perdón, quiero hablar tan rápido, de la ciudadanía de Israel, alejados de sus pactos, de sus promesas, dice, y eran ajenos y todo ello, dice, pero por medio de la sangre del Mesías, Él nos hizo cercanos. ¿Por quién tú y yo estas festividades? ¿Por qué estas fiestas? ¿Por qué sus nombres? ¿Por qué los días de Shabbat? ¿Por qué los días de reposo? ¿Por qué esos mandamientos nos pertenecen y también son para nosotros y no únicamente para el pueblo judío? Por medio de la sangre del Mesías. Porque por medio de esa sangre derramada, dice, Él abolió la pared que se interponía entre los judíos y gentiles, y de ambos pueblos vino a ser, ¿qué? Uno solo. Y Oseas dice, declara de lo que Yahweh dice, y en aquel día, dice, ya no me llamarás más Señor, sino que me llamarás marido mío. Dice, y de la que no tuvo compasión tendrá misericordia, y de la que no tenía misericordia tendrá misericordia, y nuevamente serán llamados pueblo mío. Dice la palabra, dice, y en aquel día
habla acerca de la palabra cuando dice, y en aquel día dice, y Yahweh dice, los tomará, dice, como un pueblo, como real sacerdocio, pueblo escogido para mí. Dice, y los que no eran pueblo, dice, ahora son pueblo, y los que no tenían misericordia, dice la palabra, tienen misericordia. ¿Por medio de quién ha venido esa misericordia? ¿Por medio de quién vino? De Yeshua. Y léelo, está ahí en primera de Juan, o en segunda. Se me borró completamente de la cinta, pero búscalo, ahí está. Dice, y al que no tenía misericordia, ahora tendrá misericordia, y los que no eran pueblo, ahora son pueblo, dice la Escritura, del Elohim viviente. ¿Por medio de quién vino eso? Por medio de Yeshua. ¿Sabes una cosa, amado? Porque a quien Yahweh ha prometido cuidar y proteger es a su pueblo. Y déjame decirlo de esta forma. Mucho de lo que es, yo no sé si tú hayas encontrado o tú hayas escuchado, pero mucho de lo que se enseña tal vez hoy en día. ¿Quién ha escuchado hablar acerca de Israel espiritual? Que ahora la iglesia gentil o el pueblo evangélico ahora es la iglesia, o ahora es el pueblo de Israel, o es la nueva iglesia de Yahweh. Eso es una mentira. No, déjame decirte, no que seamos una mentira nosotros, no estoy diciendo que en ningún momento, y hay una palabra que es muy utilizada y se me fue de la mente. Padre. Te lo digo, te lo voy a poner de esa manera. Mucho se enseña y aún en muchas partes se predica de lo que es esto, que el pueblo de Israel, el verdadero Israel, ha quedado fuera, y ahora el nuevo Israel es la iglesia o el pueblo de Dios, el pueblo evangélico. Cuando en las Escrituras, en ninguna parte, si tú lees en todo lo que es la Biblia, en ninguna parte de la Biblia tú vas a encontrarte que hay un Israel espiritual. En ninguna cita. Dice la palabra, dice mucho de lo que se enseña, y quiero terminar con ello, mucho de lo que se enseña hoy en día es que el nuevo Israel es el pueblo evangélico. Y eso es lo que la iglesia ha venido a enseñar. Y todo lo que pertenece al pueblo de Israel, el pueblo de Israel, hazte cuenta que ha sido olvidado. Tal vez tú no lo has escuchado, pero te lo estoy hablando sin que lo llegas a escuchar. Eso es lo que se enseña, o lo que muchas veces se predica. Se llama dispensación, creo. La dispensación es hacer mirar la doctrina de la dispensación. ¿Qué es lo que hace la dispensación? Esa doctrina enseña que el Israel genuino, el Israel natural, ha sido desechado, y que ahora el nuevo Israel es la iglesia. Y no es de esa manera. Porque en ninguna parte tú puedes mirar el producto de dónde ha nacido ello, del producto de las malas traducciones. Si tú miras hoy en día, hay traducciones, la nueva versión, la Biblia de Oso Negro, la versión Reina Valera, la versión de 1960, la versión de 1909, la versión de 1950, y puedes encontrarte la Biblia el día de hoy y la Biblia sencilla y más entendible. Hay un chorro de traducciones. Una de las que más se apega es la Reina Valera actualizada, y la Biblia de las Américas, que es un poco más apegado a lo que son los manuscritos hebreos originales, por decirlo de esa manera. Eso es lo que yo he podido mirar. Pero la cultura esa, la enseñanza de la dispensación, ha hecho mirar que el Israel original ya fue ¿qué? Desechado. Y ahora los que gozamos de toda la bendición y de toda la promesa de Dios es el pueblo evangélico. No, amado, eso no es verdad. Porque en ninguna cita de las Escrituras del Nuevo ni del Antiguo Testamento te vas a enseñar, ni proféticamente hablando por medio de los apóstoles, que habría un Israel espiritual y que ahora sería la nueva iglesia. No hay. Porque en todas las traducciones que tú miras, si tú vas y tú buscas en el Antiguo Testamento, siempre, y te estoy hablando del producto de las malas traducciones, eso es lo que han hecho. ¿Qué es lo que han hecho? Enseñarnos, vamos a Hebreos. Hebreos capítulo 8. Vamos a leer versículo 6.
Dice, pero ahora él ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto es también mediador de un mejor pacto establecido bajo mejores promesas. ¿De quién está hablando ahí? ¿Acerca de quién? De Yeshua. Dice, por lo tanto, él es mediador de un mejor pacto establecido bajo mejores promesas. ¿Por qué un pacto mejor y establecido bajo mejores promesas? Porque anteriormente era necesaria la sangre de machos cabríos para el perdón, para cubrir el pecado. Más ahora, por la sangre del Mesías, dice la palabra, Juan el Bautista lo dijo, he aquí el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Y la palabra de Yahweh dice que ahora, por medio de su sangre, dice que él no cubre el pecado, sino que quita el pecado ¿de quién? Del mundo. Dice, sino que también librará nuestras conciencias ¿de qué? De obras muertas. Ahora, ¿por qué es un ministerio mejor establecido bajo mejores promesas? Di conmigo, por la sangre del Mesías. Todo queda igual, déjame decirte de esa manera. No que el pacto antiguo fue quitado y que ahora por el Mesías el pacto antiguo quedó abolido y ahora por el Mesías tenemos un nuevo pacto y que ahora es el Nuevo Testamento. No, no es de esa forma. Todo queda igual idénticamente. El pacto antiguo es el mismo pacto del Nuevo Testamento, pero es pacto renovado. El producto de las malas traducciones, vuelvo a repetir, es que se ha hecho Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. Antiguo quedó abolido y ahora es el nuevo. ¿Cuánto estamos entendiendo? Pero si tú vas a los escritos originales, es Brit Hadashah, es el Tanakh. ¿Por qué el Tanakh? Porque es en los escritos de los Ketuvim, de los escritos Ketuvim, Nevim, de todos los profetas, de los escritos. Por eso recibe la palabra Tanakh, porque son los libros históricos, los libros de los Nevim, de los profetas, los escritos y todos ellos. Por eso recibe la palabra Tanakh. Por eso, si tú y yo podemos diferenciar, es el Tanakh en el Antiguo Testamento y es el Brit Hadashah. ¿Qué significa Brit Hadashah? Di conmigo, pacto renovado. La palabra Brit Hadashah significa pacto renovado. En otras palabras, lo que tú y yo llamamos Nuevo Testamento no es otra cosa más que el pacto ¿qué? Renovado. El mismo pacto, pero ¿qué? Si yo te digo, vamos a renovar algo. Vamos a renovar y vamos a hacer esto. Es dejarlo todo como está igual, pero renovado. ¿Por qué fue renovado? Por la sangre ¿de quién? De nuestro amado Mesías. ¿Cuántos podemos entender eso? Por eso fue renovado. Pero es lo mismo, es lo idéntico. ¿Qué es lo que ya no está vigente? Quita el sacrificio del templo porque no hay templo. El templo fue destruido. Quita el sacrificio de los animales porque ahora ya no hay más sacrificio de animales, sino que ahora pues, es por la sangre de nuestro Mesías. El sacrificio del sacerdocio, que ya no está el sacrificio de los sacerdocios porque ahora Yahshua es nuestro gran ¿y quién? Sumo sacerdote. ¿Cuánto estamos entendiendo? ¿Vamos bien? Entonces, volviendo a ello, ¿qué es lo que dice? Dice entonces, dice, ahora ha obtenido un mejor pacto establecido bajo mejores promesas. Dice, pues si aquel bien pacto hubiera sido sin defecto, no es que tuvo defecto, lo que falló fue el sacerdocio, no que falló la ley. Dice, hubiera sido sin defecto para buscar algún lugar para segundo. Dice, porque reprochándolos, él dice, mirad, vienen días, dice Yahweh, en el que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel, no con el pacto que hice con la casa de Judá, como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque no permanecieron en mi pacto y yo me desatendí, dice, de ellos, dice Yahweh, dice, porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel. Si tú miras, dice desatendí. Algo otras traducciones dicen deseché. Búscalo, algo otras traducciones, creo que la versión Reina Valera y algo otras dicen los deseché, algo otras dicen me desatendí. Desechar, ¿qué significa? Eso ya no me sirve. Y lo tiro, perdón por tirarlo. Es un ejemplo, desecharlo. Eso ya no me sirve. Tengo algo, ya no me sirve. Déjame lo desecho y lo tiro. Eso es lo que yo entiendo. ¿Por qué? Por desechar y desatenderme. Si yo digo, yo me voy a desatender de eso, es que, en otras palabras, allá que le quiera hacer como quieran, yo no tengo cuidado de eso, yo no tengo cuidado de nada. Allá, solos que le hagan como puedan. Eso es desatenderse, ¿sí o no? Y eso es lo que Yahweh está diciendo, o eso es lo que las traducciones del Nuevo Testamento hacen aparentar, que Yahweh se desatendió ¿de quién? Del pueblo de Israel, y que el pueblo de Israel ya nada más con Yahweh, ¿sí o no? Y que ahora
La nueva iglesia es el pueblo de ¿quién? La iglesia evangélica hoy en día. Vamos a Jeremías capítulo 31. Jeremías capítulo 31, versículo 31. Mira lo que dice Jeremías capítulo 31. Vamos a leer el versículo 27. Dice, he aquí vienen días, declara Yahweh, dice, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá, de simiente de hombre, dice, y de simiente de animal, dice, y como vilé sobre ellos para arrancar y para derribar, para derrocar y para destruir y para traer calamidad, dice Yahweh. Eso es lo que hizo con toda la casa de Israel y con la casa de Judá, pero dice, así haré, velaré sobre ellos para edificar, para plantar, declara Yahweh. En aquellos días ya no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual pagará por su propia iniquidad, dice, morirá, dice, los dientes de todo hombre, dice, que coma las uvas agrias tendrán la dentera. Y versículo 31 dice, he aquí vienen días, declara Yahweh, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, hasta ahí vamos bien. Dice, mi pacto que ellos rompieron, aunque fui esposo para ellos, declara Yahweh. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara Yahweh. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones los escribiré y seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. ¿Dónde tú aquí encuentras que Yahweh se desatendió y Yahweh los desechó? Dice, fui esposo. Di conmigo, marido no abandona. El hombre no abandona, no deja, no se desatiende. El sacerdote no lo hace. Yeshua no lo hizo. ¿Cuántos entendemos eso? No lo hizo. Dice, aunque fui marido para ellos, dice, ellos estimaron el nada de mi pacto, pero nunca dice, yo los deseché y me desatendí de ellos y haré un nuevo pacto ahora con otro pueblo. No. Al contrario, todas las citas que tú miras, dice que él velará por Israel y la cuidará como a la niña de sus ojos, que Israel es su especial tesoro, que Israel es pueblo escogido, real sacerdocio, y que Israel es tantas cosas. Es el pueblo escogido ¿de quién? De Yahweh. Por eso si tú y yo renunciamos y decimos, es que yo no tengo nada que ver con Israel, o yo no tengo nada que ver con esto, estamos sacando fuera nuestra identidad. ¿Cuántos entendemos? Mucha gente lo dice. Me dice, es que tú no eres israelita. ¿Tú por qué? Es que yo no soy israelita, yo no tengo por qué hacerlo. Automáticamente estoy quedando fuera del pacto. No lo digo yo, lo dice la palabra. Porque con Yahweh estableció un pacto de amor y un pacto de protección fue ¿con quién? Con Israel, no con las naciones. Por tanto, si tú y yo queremos gozar de y participar de su bendición y de su prosperidad y de sus promesas, ¿cuántos las queremos? ¿Cuántos podemos levantar sus manos? ¿Cuántos queremos sus promesas? Todos. ¿Su promesa para quién fue hecha? Para Israel, no para nadie más. Si yo no digo es que yo no soy nada con ellos. No, porque son para nosotros. Eso nos pertenece. Es por herencia. Es para su pueblo, porque alguien que hizo el sacrificio perfecto, y ese fue Yeshua. Para que los que estábamos lejos, ahora fuéramos acercados a su pacto, a sus pactos. ¿Cuántos lo entendemos? Cada día poder hablar, pero estoy diciendo, traía mis apuntes, mis notas, pero todo salió y salió de la canción. De ahí salió el mensaje hoy, ¿verdad? El canto que utilizaron hoy. Bendito Padre. De ahí salió el mensaje. Y lo que te voy a predicar la siguiente semana es lo que traía para hoy. Que juntamente, si tú miras, el Padre no puede ser mejor, ¿verdad? Queda uno con lo otro. Porque mucho de lo hebreo, y ahí quiero entrar en lo hebreo, mucho de lo que está escrito en el hebreo, para nosotros tiene una gran riqueza. Y a veces cada letra que tú y yo vemos tiene un significado. Y aún hay algo que le llaman gematría, y que aún la gematría me metí un poco a buscar, no quieras que indague mucho, pero lo más básico, lo que es la gematría, aún tiene valores numéricos. Y esos valores numéricos, no quiero sin querer, porque todo lo que Yahweh dijo conmigo, Yahweh es perfecto. Que solamente tuvo que haber sido Yahweh quien lo hizo y no el hombre humano.
y no la mente humana. Porque aún sacando los valores numéricos de ciertas letras, podemos darnos cuenta cómo el nombre verdadero de nuestro Padre es Yahweh, aún por los valores numéricos. Y tú dices, ¿y eso cómo sucede? Que si el hombre le echa calculadora ahí, no puede. Solamente ¿quién? Yahweh. Por eso todo lo que nos apunta es a la verdad de nuestro amado Mesías y cómo somos partícipes. Y quiero terminar con ello. Somos llamados a guardar, di conmigo, los pactos de Yahweh. Amén. Y antes de que se vayan, tengo unas hojas que las iba a entregar junto con ellas, pero guárdalas, tráetelas la siguiente semana, léelas. Las tienes, ¿verdad, Jorge? Si alguien me puede ayudar, o tú, Jorge, ¿verdad? ¿Me puedes ayudar a repartirlas? Vas a tener los nombres o los libros de la Torah. ¿Cuáles son sus significados? Ya lo hemos entendido, pero es parte de lo que te iba a enseñar. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Que cada uno de ellos significa Bereshit, Shemot, Vayikra, Bet-Midmar, Devarim. Y ahí tienes el significado de los libros. Y ahí tienes lo que es la referencia al final de todo ello, que si tú juntaras el significado de esos nombres en el hebreo y la traducción al español, te darías cuenta lo que significa. Por eso, si tú puedes mirar, di conmigo, la Torá son palabras de amor de Yahweh para nosotros. Así de simple, si podemos resumirlo. Lo que es su Torá para nosotros, di conmigo, son palabras de amor de mi Padre para cada uno de nosotros. En eso se ve reflejado el amor de Yahweh. Que su amor, su palabra, su Torah fue dado con un fin. ¿Con qué fin? De amarnos. Amén. Y lo otro que tú tienes es la definición de Torah. Ahí puedes mirar lo que está la definición de Torah y lo que es la concordancia Strong, y ahí te podrás dar cuenta. Si tú vas a la concordancia Strong, esa es la definición de la palabra Torah. Por eso Torah no es algo legalista, no es ley, sino que es instrucción, enseñanza y ¿qué? Y orientación de Yahweh, ¿para quién? Para nosotros. Y que los mandamientos dados para el pueblo de Israel fueron dados con un fin y con un propósito de que ese pueblo pudiera gozar de una bendición y de una prosperidad. ¿Sobre quién? Sobre sus vidas. Amén. ¿Cuántos lo vamos a leer? Gracias, Padre. Amén. Y vamos a orar ahí donde estamos. Padre, gracias, Padre Yahweh, por tu palabra, por tu instrucción, Padre, en nuestras vidas y en nuestros corazones. Padre, gracias que en este lugar, Padre, y que tú eres bienvenido, Padre Yahweh, sobre este lugar. Y que es tu palabra, Padre, tu enseñanza, hablada por la dirección y por la dirección, Padre, de tu Ruach, Padre, en nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, a siempre poder tener siempre, no solamente el que lidera, el que preside, pero cada uno de nosotros como tu pueblo podamos estar abiertos a tu enseñanza y a tu instrucción. Que podamos, Padre, prestar nuestros oídos, como dice tu palabra en Proverbios. Hijo mío, presta oído a mis palabras. Que así, Padre, cada uno de nosotros podamos prestar, Padre, oído a tus palabras. Y que seas tú quien nos dé dirección en todo asunto, en lo que queramos emprender, en nuestras vidas personales, en lo que queramos emprender, Padre, tal vez como familias, como individuos y metas, Padre, tal vez personales. Y aún, Padre, en tu dirección para tu obra. Permítenos que siempre nuestros oídos puedan estar atentos a tu voz y a tu instrucción. Y que por sobre todas las cosas, Padre, tu palabra dice que tú a quien amas, Padre, disciplinas, corriges, exhortas. Padre, danos siempre, Padre, un corazón humilde para recibir de tu instrucción. Y si es necesario, Padre Yahweh, que tú nos amonestes en cualquier área, hazlo, amonéstanos y corrígenos. Porque esa es la verdadera vida y la vida en aventuranza que tú tienes para nosotros. Que al escucharla y al ponerla y al practicarla y ponerla por obra, seríamos bendecidos entre todas las naciones y seríamos llamados delicias ante los ojos de los demás. Padre, gracias que eres nuestro gran Padre, nuestro amado Abba, nuestro Padre, nuestro Creador, quien nos enseña y quien nos instruye. Y gracias por la grandiosa salvación
de nuestro amado Mesías, nuestro Salvador y nuestro Redentor. Que tu palabra dice que en Él pondrías todas las palabras y las harías escuchar a la voz de todo tu pueblo. Y que a cualquiera, Padre, que fuera desobediente a la voz y a su palabra, tú pedirías cuenta. Ayúdanos que siempre nuestros corazones estén dispuestos a seguir las pisadas y la instrucción de nuestro amado Mesías y de nuestro servidor. Porque al cumplir, Padre, la palabra que Él vino a proclamar, estamos cumpliendo con tu Torah y con tus mandamientos. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Y todos decimos amén y amén. ¿Cuántos damos gracias al Padre por este día? ¿Y cuántos pudimos salirnos con algo nuevo en esta tarde y de poder decir gracias, Padre, verdad? Que alumbra nuestro entendimiento, nuestro intelecto para muchas cosas, y que todas estas citas, amados, son importantes. Y gracias por lo que tienen la oportunidad de tomar notas, porque sabes una cosa, eso te va a ayudar para que tú puedas compartir y predicar con otros. Amén. Vamos a extender nuestras manos ahí. Padre Yahweh, gracias, Padre, por tu gran amor, Padre, y tu infinita misericordia para nuestras vidas. Por tu amor, Padre, de generación a generación sobre nosotros. Gracias, Padre, por tus días de reposo. Gracias, Padre, por tu día de Shabbat. Gracias, Padre Yahweh, por este día que podemos llamar delicia. Gracias que tu palabra dice que este es el día que tú has escogido para alabarte y glorificar tu santo nombre, Padre. Y tus hijos y tus gadoshim, Padre, te alaban en este día. Padre, gracias que nos has congregado como pueblo para escuchar, Padre, tu voz y tu palabra en este día. Y te pedimos que tú nos despidas con tu misma paz, con tu shalom, que sobrepasa, Padre Yahweh, todo entendimiento. Y que así, Padre Yahweh, con nuestras manos levantadas en señal de amor y de reverencia a ti, te pedimos que nos bendigas. Yevarejeja Yahweh beis bereja, Yaer Yahweh panabeleja bijoneja, Isa Yahweh panabeleja beyesem leja, Shalom beshen Yeshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti, alce su rostro a ti, ponga en ti Shalom, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén.